Hoy tenemos algunas cosas que quería comentarlas con ustedes. Han pasado todos los días acontecimientos que van modificando la coyuntura y que por supuesto forman parte también del debate cotidiano, del debate diario, y que finalmente, digamos, no termina de definir qué hoja de ruta va a tomar el Ecuador o el propio gobierno del señor Noboa en lo que resta de este año, que estamos ya 26 de abril de 2024, ¿no? Estamos terminando el cuarto mes del año. Estamos ya para adentrarnos a la mitad de el segundo trimestre de este 2024, que ha pasado realmente rápido y que es un año preelectoral, y que, como les decíamos a ustedes en los comentarios tanto del lunes como del martes anteriores, post consulta popular, eh, terminamos un proceso electoral como el de la consulta, y entramos, pero de lleno además, a un nuevo proceso preelectoral. Es decir, a partir del lunes y el martes, miércoles, hoy, mañana y los días siguientes, lo que vamos a ver es un país que no va a salir de la disputa electoral. Porque el 2025, de hecho, ya hay fecha, me parece que es 9 de febrero, ahí me corrigen, dan viendo si la fecha está bien o mal. Pero ya hay fecha para las próximas elecciones presidenciales y legislativas, y eso va a ser, creo que entre el 5 y el 9 de febrero del próximo año. Ahora no tengo con claridad la fecha de las elecciones, pero ya tenemos convocatoria para la primera vuelta. Entonces, de aquí hasta enero, febrero del próximo año, en que se va a desarrollar la campaña, vamos a estar en permanente actividad política y en permanente actividad electoral. El problema es que en medio de todo eso está usted, estamos nosotros. Hay 18 millones de ciudadanos, de ciudadanas, que evidentemente tenemos una infinidad de problemas, tan o más graves que los que tienen los actores políticos, quienes van a entrar a partir de ya, y desde ya, a disputarse el poder en las próximas elecciones presidenciales y legislativas. Y por supuesto, yo no cuestiono el hecho de que eso suceda, porque es el curso de la vida democrática de un Estado. Contrario y totalmente nocivo, tóxico sería que vivamos en dictadura y no vayamos a elecciones. Eso ni siquiera es deseable desde mi particular punto de vista, aunque entiendo que en el Ecuador la democracia está tan erosionada que hay un fuerte sentimiento de aceptación por un segmento de la población y de la sociedad, que apuntaría a tener un gobierno de corte y de carácter militar y dictatorial. Eso en mi presupuesto no está. Yo estoy segurísimo que en el de ustedes tampoco. Pero también hay que ser consciente de que nos han empujado y nos han llevado a vivir un momento de tal nivel de crisis que algunas personas seguramente dirán: ya ningún partido político, ningún actor político ha podido con la situación que vive el Ecuador, probemos con los militares o con la fuerza pública, ¿no? Sí, soy consciente también de que los últimos gobiernos nos han empujado, nos han asfixiado de tal manera que la desesperación de muchas personas les hace pensar y les hace creer que la única salida para un país como el Ecuador es tener una dictadura militar. Como les digo, en mi presupuesto eso no está. No quisiera nunca, ni siquiera vivir la experiencia que algunos países de la región vivieron durante la década de los 70. Así que creo que hay que ser muy conscientes de eso, ¿no? De que estamos ya en un proceso preelectoral, y que de aquí en adelante vamos a vivir en constante campaña hasta febrero del próximo año. Rosa Álvarez Gil envía saludos a Correas de la cuenta de Twitter. Enviados tus saludos, Rosa Álvarez.
viven enamorados de Correa. Los más enamorados de Correa, los que más le recuerdan, creo que son los que expresan además de la peor forma posible el odio que le tienen, ¿no? Pero le tienen en la punta de la lengua y presente a Correa. A mí me mata de la risa de esas cosas, pero le envío tus saludos al expresidente. No quería, por cierto, no quería hoy dejar de mencionar un tema importantísimo y reconocer, por supuesto, la causa de varios ciudadanos, algunos vinculados con la causa médica, entiendo que algunos y muchos de ellos nos escuchan a diario, y otros que son ciudadanos verdaderos patriotas que saben de la situación por la que atraviesa el país y que han hecho suyas causas que a veces pasan inadvertidas. Acá este tema que les voy a mencionar, y no quería dejar de hacerlo empezando hoy el comentario, porque son esas causas que a ratos pasan inadvertidas, pero que no dejan de ser tan o más importantes que cualquier otra de las que están en los grandes titulares de los grandes medios de este país. Pero esta semana hubo una decisión judicial en materia tributaria y de salud súper importante, porque el decreto 645 que fue promovido por el expresidente Guillermo Lasso en el 2023 exoneraba del pago de impuestos a productos como los cigarrillos, el alcohol, las bebidas azucaradas, que evidentemente deberían estar gravadas o cargadas con más impuestos. No solo para que el Estado pueda recaudar más dinero, sino que a través de aquello se desincentive el consumo de estos productos que son tan tóxicos y nocivos para nuestra salud: cigarrillos, alcohol y bebidas azucaradas. Ese decreto 645 que fue promovido por el expresidente Guillermo Lasso ha sido derogado por un tribunal de justicia. Este jueves 25 de abril, una sala de la Corte de Justicia de Pichincha aceptó un recurso de apelación de segunda instancia que dejó sin efecto el decreto 645 firmado por el expresidente Guillermo Lasso. En dicho documento se redujo el impuesto a los consumos especiales a productos como cigarrillos, bebidas alcohólicas, armas, fundas plásticas y también bebidas azucaradas. El colectivo Todos por la Vida comunicó en sus redes sociales esta decisión de la justicia, pues se constató la vulneración de derechos constitucionales de niñas, niños y adolescentes con respecto al buen vivir, a una alimentación saludable y la seguridad. El decreto 645, como lo vendía Guillermo Lasso, dizque buscaba combatir el contrabando, ¿no? El 10 de enero del 2023, el presidente Guillermo Lasso firmó el decreto 645 con la intención de fortalecer, entre comillas, la seguridad ciudadana y la lucha contra el contrabando y la informalidad. En el texto, Lasso redujo la tarifa del impuesto a los consumos especiales de la siguiente forma: tabaco y cigarrillos electrónicos con reducción del 50%. Armas de fuego, reducción del 30%, a propósito de lo que conversábamos ayer en la entrevista con Luis Córdoba, ¿no? Y esa excesiva cantidad de armas que existe ahora mismo en el país. Hay que recordar que Guillermo Lasso le redujo los impuestos a la importación de armas, y con esas medidas el señor Lasso supuestamente quería combatir la inseguridad, haciendo todo lo contrario. Las bebidas alcohólicas con tarifa específica de $10 por litro de alcohol puro, cigarrillos con tarifa específica de 16 centavos por unidad, cerveza industrial con tarifa específica de $13 por litro puro de alcohol, cerveza artesanal 1.50 por litro puro de alcohol. O sea, también terminó afectando esto a la industria nacional, por cierto, de alguna manera, ¿no? Bebidas azucaradas con tarifas específicas de 0.18 centavos por 100 gramos de azúcar añadida, fundas plásticas con tarifas específicas de 0.08 centavos por fundas. Obviamente este decreto provocó reacciones y, como les decía hace un momento, el colectivo Todos por la Vida interpuso una acción para que se pueda conseguir finalmente este objetivo.
del cual ahora estamos conversando, que es finalmente lograr la derogatoria del nocivo decreto 645 promovido por el expresidente Guillermo Lasso. ¿Qué es lo que tiene que pasar en este momento? Y creo que hay que también hacer un reconocimiento a las personas que estuvieron detrás de esta causa: Hugo Novoa Cruz, Miguel Malo Serrano, Daniel Dorado Torres, Virginia Gómez de la Torre, Jimena de los Ángeles Gudiño, Federico Sacoto Arizaga, Juana María Magdalena Freire, Verónica Chávez Maldonado, quienes promovieron justamente la derogatoria de este decreto. La sentencia, de manera muy acertada en virtud de la protección del principio de la progresividad de los derechos, indica que es obligación del Estado ecuatoriano atender los compromisos internacionales adquiridos en el marco de instrumentos, convenios y pactos de derechos humanos que promueven, se incluyan políticas públicas que contribuyan al buen vivir de la población. En tal virtud, el decreto 645 queda sin efecto. Yo les decía, ¿qué es lo que debe pasar ahora? Que el fallo debe ser acogido de forma inmediata por el Ejecutivo, por la Presidencia de la República, y simplemente ejecutar la derogatoria de este decreto. El fallo exhorta a la Presidencia de la República, al Ministerio de Salud, al Servicio de Rentas Internas y al Servicio Nacional de Aduanas a conformar una mesa técnica que cuente con la participación de la Organización Mundial de la Salud y otros organismos internacionales, así como organizaciones sociales ligadas a la materia, a fin de analizar la necesidad de la imposición de impuestos saludables al consumo de productos nocivos para la salud humana y a aquellos que atentan contra el ambiente sano y la seguridad integral, como fundas plásticas y armas. Queremos pedir a las organizaciones sociales, a la ciudadanía en general, dice el colectivo, que se unan a una movilización nacional para exigir a las autoridades que cumplan con lo ordenado por los jueces de la Corte Provincial, con el fin de que se haga realidad los derechos constitucionales que nos protegen. Yo, en un país en el que se respeten las instituciones y en este caso también las decisiones judiciales, creo que la movilización en este caso particular estaría de más. Lo que debería hacer, como dicen este documento promovido por el colectivo, es que el Ejecutivo, a través de todos estos organismos, Ministerio de Salud, Servicio de Rentas, Aduanas, etcétera, implementen la derogatoria y promuevan además la imposición de tributos a estos productos en cuanto tiene que ver con consumos especiales. Según me decía el otro día el doctor Miguel Malo, y ahora mismo que el Estado ecuatoriano y el gobierno central está tan necesitado de plata que recurrimos al Fondo Monetario, a la CAF, a todos los organismos multilaterales posibles para que nos den créditos, con el devolver nuevamente el pago de impuestos especiales a estos consumos, cigarrillos, de bebidas alcohólicas, bebidas azucaradas, fundas plásticas, etcétera, el Estado podría recaudar hasta 140 millones de dólares. O sea, tendría extra el gobierno y el Estado 140 millones de dólares adicionales a los que ya estaría supuestamente recaudando con las reformas tributarias ejecutadas en los últimos meses, a pesar de que, como vimos ayer, en comparación con el mismo periodo que tenemos de recorrido en este 2024 y el 2023, hay una caída de la recaudación tributaria del 11%. Solo en materia de IVA se ha dejado de recaudar, ustedes lo escucharon ayer, algo así como 77 millones de dólares. Sin embargo, si ejecutan la derogatoria de este decreto nocivo, el 645 promovido por Lasso, van a tener la oportunidad de poder recaudar un poquito más de impuestos, ¿no? Según los cálculos que me decía el doctor Malo, algo así como 140 millones de dólares. Así que quería empezar hoy mencionando esto porque, como bien nos decían por acá en algún mensaje en los comentarios, es una excelente noticia. Y de paso, sí, creo que para los que tenemos la mala práctica de consumir alcohol, que nos graben con impuestos las bebidas alcohólicas, es una forma también de empezar a restringirnos en ese consumo. Lo propio con el tema de los cigarrillos, que es tan tóxico también. Yo no soy fumador, pero
Creo que son medidas que desde el punto de vista de la salud pública también aportan a mejorar nuestros hábitos y nuestros comportamientos, ¿no? A desincentivar el consumo del azúcar, etcétera. Bien, después de eso, y tenía pendiente para hoy, por supuesto, y quería comentarlo con ustedes, en los últimos días, y post consulta popular también, se generaron una serie de reacciones por parte de funcionarios públicos, del propio presidente, que digamos la única referencia que hizo con respecto del resultado de la consulta es que en un marcador 9-2 el que sacó 9 ganó, simplificándolo y reduciendo el resultado de la consulta a un marcador de fútbol o de cualquier otro deporte. Pero hubo otros funcionarios públicos del propio gobierno que emitieron declaraciones en algunas entrevistas concedidas de esta semana y que nos dejaron material para comentarlo. Y hoy, y por supuesto más adelante, si nos queda tiempo, también vamos a hablar sobre algunos otros asuntos que son de coyuntura, quizás un poco menos importantes, pero este sí me parece que es un tema trascendental. En la consulta popular del domingo 21 de abril se planteó un tema que es transversal a la vida de los 18 millones de ecuatorianos y que puede impactar todavía más en esa población que me parece está entre los 8 y un poco más de millones de ciudadanos que se ubican en el espectro de la población económicamente activa, y tiene que ver con la famosa modalidad esta del contrato por horas. Durante la etapa previa a la consulta, ustedes en este espacio y probablemente en muchos otros espacios de noticias, de entrevistas, de comunicación, habrán escuchado a una cantidad de analistas, de dirigentes, de gremios sindicales, abogados, constitucionalistas, políticos, de todo tipo, refiriéndose a lo bueno y lo malo, y empresarios también, a lo bueno y lo malo de aprobar o no aquella pregunta en la consulta. Esa etapa ya pasó, y la discusión sobre si es o no necesario votar sí o no por el contrato por horas ya pasó. Y la discusión de el contrato ya pasó. El pueblo ecuatoriano mayoritariamente le dijo que no al gobierno nacional en esa pregunta. Ayer medios internacionales recogían justamente los resultados de esas dos preguntas que el gobierno quiso minimizarlas y prácticamente restarles importancia. Pero medios internacionales ayer, a propósito del resultado de esas dos preguntas, titulaban diciendo que 7 de cada 10 ecuatorianos le dijeron que no a los arbitrajes y al contrato por horas. Ese es un asunto que está absolutamente resuelto y que al todavía más tratarse de un pronunciamiento popular a través de una consulta, de un mecanismo de participación ciudadana, democrática, en el que acudimos todos los ecuatorianos a las urnas a expresar nuestra opinión, ya dijimos que no y ya está resuelto ese tema. Ya no hay forma de que ustedes puedan cambiar lo que los ecuatorianos dijeron democráticamente en las urnas. Sin embargo, y a pesar de ello, el viceministro de Gobierno, Esteban Torres, en una entrevista que le concede al colega Fabricio Vela en Radio Armónica, el pasado miércoles, habló sobre la posibilidad de que el gobierno insista en introducir el contrato por horas a través de una reforma laboral. Esteban Torres dijo: no lo hemos pensado todavía, hay que medir bien los momentos políticos. Sin embargo, el simple hecho de que Esteban Torres hable de que
hay que medir los momentos políticos, el timing que le dicen los expertos en esa materia. Ya nos hace pensar en que el gobierno podría tener la intención o mala intención de pasarse lo resuelto por los ciudadanos en la consulta el pasado domingo por las gacetas y a través de la Asamblea Nacional y un debate del cual además se viene hablando durante muchísimo tiempo, se pueda modificar las modalidades de contratos laborales en este país. Y esto creo que nos hace reflexionar y nos hace pensar sobre algunos temas en particular. Primero, de entrada, si es que en algún momento al gobierno se le ocurre enviar una reforma laboral que incluya el tema del contrato por horas en un paquete de reformas de la Asamblea, estaría demostrándonos abiertamente, pero cínicamente también, que la consulta popular del 21 de abril era una gran encuesta pagada por todos los ecuatorianos y que nos costó 60 millones de dólares. Más allá de que insisto y creo que esto siempre, digamos, apegándome a la verdad de los acontecimientos y los hechos y la realidad de este país, la consulta sí o sí tenía que haber, de eso no me voy a cansar de decirlo, la consulta como tal en algún momento debió darse, no sé si era ahora, no sé si tenía que coincidir, por ejemplo, con la elección que se avecina, la presidencial y la legislativa del próximo año, no sé cuándo, pero de que había que organizar una consulta, había que hacerlo. Pero si es que tramitas un proyecto de ley laboral que incluye un tema que ya fue resuelto por los ciudadanos en las urnas, de entrada lo primero que nos estás diciendo es que la consulta del 21 de abril era innecesaria y que muchos de los temas que se abordaron en dicha consulta podían haber sido tramitados a través de la Asamblea, nos tome el tiempo que nos tome. Pero son los mecanismos institucionales que tenemos. Creo que eso refuerza el pensamiento y la opinión de quienes creían que la consulta fue utilizada simplemente para medir la popularidad del presidente Noboa. De alguna manera eso ratificaría aquella creencia o aquella opinión. Por un lado. Por otro, insistir en una reforma laboral nos demuestra también que fue una iniciativa del gobierno. Es una iniciativa del gobierno. Un gobierno de empresarios quiere una modalidad de contrato diferente a las que establece actualmente el Código Orgánico de Trabajo. Y no fue como nos pretendieron hacer creer a los ecuatorianos a través de un comunicado sacado al apuro, en medio de la desesperación y de ver cómo estaban cayendo justamente en las encuestas los días previos al domingo, de que la idea era de Construye y del movimiento de la señora María Paula Romo. Si el gobierno insiste, como lo ha insinuado el señor Esteban Torres, en una reforma laboral que apunte a modificar la modalidad de contratos, quiere decir que era una propuesta del gobierno. No era ni de María Paula Romo, ni de Ana Galarza, ni de ningún otro de los integrantes de la bancada de Construye. Creo que es otra mentira más de las tantas que hemos visto como espectadores, ¿no? Además, todos nosotros en los últimos días. Y esta parecería que no es solamente una causa del gobierno, porque el mismo día que aparece Esteban Torres reflexionando sobre esto en una entrevista radial acá en Quito con Fabricio, vimos a algunos otros personajes que empezaron a hablar nuevamente sobre este tema en otros espacios de opinión, canales de televisión, radios, medios digitales, etc. Es decir, ya existe también una suerte como de pre-campaña para empezar a posicionar sobre la necesidad de que sí o sí, y a través del mecanismo que sea necesario,
el país se enfoque en modificar el tema del contrato por horas. Parece que ya hay una campaña comunicacional, porque no me parece tampoco como una coincidencia que el mismo día en que un viceministro del gobierno sale y habla sobre este tema, aparezcan voceros de las cámaras empresariales y, ojo, no solo a pedir en la a insistir en la necesidad de reformar en el ámbito laboral para introducir el contrato por horas, sino que también empiecen a hablar sobre la necesidad de que el sector productivo tenga energía subsidiada. Estas mismas personas, antes, cuando se hablaba de eliminar los subsidios de los combustibles para usted, que necesita movilizarse, ya sea para ir a trabajar, para ir a dejar a los chicos en la escuela, por turismo, por necesidad, por lo que sea, usted necesita movilizarse, ¿no es cierto? Y para eso nosotros pagamos gasolina todavía subsidiada en el Ecuador. Estos mismos voceros antes decían que no hay que derrochar dinero en subsidios para los combustibles, para los ciudadanos, para ustedes, para nosotros. Pero ahora hablan sobre la necesidad de que el sector productivo pueda acceder a electricidad con diésel subsidiado. Pero ahí sí no hablan de subsidios, ahí hablan de incentivos, de que el sector productivo necesita incentivos y que parte de ese incentivo es el acceder a energía con diésel subsidiado. La misma gente que insiste en la necesidad de imponer esto ya es a la fuerza, el pueblo les dijo que no y ustedes pueden buscar el mecanismo que quieran, la asamblea o lo que sea, si insisten en ir al contrato por horas después de que el pueblo les dijo que no, es un asunto de necedad, de infinita torpeza también, pero de que acá hay todo un esquema de cómo ven el país estos sectores de poder político. Ahora tienen el poder político, pero también de poder económico. Estas élites que ahora controlan todo, controlan la economía, controlan la política, controlan el país. Y que nos quieren hacer creer de que es necesario precarizar a los trabajadores, flexibilizar la contratación de los trabajadores, no pagarles IES, no pagarles las vacaciones, no pagarles los décimos, pagarles la hora de trabajo nada más, etcétera, etcétera. Y que toda esa lucha de décadas, de años de los trabajadores es un tema de dogma, como que si fuera una cuestión de credo, ¿no? De si creer o no creer. No son asuntos dogmáticos. El pago de los décimos, las vacaciones, la seguridad social, todo eso es producto de luchas que han costado vidas. No es un tema de dogma de si quiero creer o no creer en la justicia laboral. Es producto de luchas que han costado vidas, no solo en el país, sino en el mundo entero. Pero ¿qué es lo que se celebra cada 1 de mayo en el Día del Trabajador? Un tema de dogma. Yo no sabía que el 1 de mayo es comparable con el Viernes Santo. Pero esos son los argumentos que estos voceros que aparecen desde los gremios industriales, empresariales, salen a decir en los medios de comunicación y que muchas veces hay ciudadanos que compran esos argumentos y que se los creen. Sus derechos laborales han costado vidas, han costado sangre, han costado esfuerzo, sudor, lágrimas han costado. El hecho de que usted ahora tenga seguridad social, vacaciones, décimos, un contrato. No es un tema de dogma. Es un tema de justicia social en materia laboral. Pero es impresionante cómo además hay medios de comunicación en este país que permiten que acá se diga cualquier tipo de barbaridad, ¿no? Y que después tampoco contrastan lo que les decía hace un momento sobre la opinión de estos mismos personajes
que además no están solo al frente, y esto es un tema tan importante, no están solo al frente de gremios empresariales, de cámaras, etcétera, son también decanos universitarios, son profesores, forman a las nuevas generaciones de abogados, de ingenieros, etcétera, en este país. ¿Qué les dirán, no? Que los derechos laborales son una cuestión de fe. Sería una verdadera torpeza que el gobierno insista en algo a lo que el pueblo democráticamente en las urnas les dijo que no. Por más que opinen lo que quieran los gremios empresariales en este país. Que por cierto, y hablando de gremios empresariales, ahora dicen que el sacrificio que hemos hecho los ecuatorianos con los ajustes impositivos ha permitido que el FMI, esto es genial, ha permitido que el FMI se comprometa a entregar 4.000 millones de dólares y la CAF 800 millones de dólares que aspiramos sirvan para reactivar la economía y cerrar las brechas de atrasos. Y ahora, una vez superada la consulta, es hora de poner todos los esfuerzos en solucionar la crisis energética. Este es un tuit de la presidenta de la Cámara de Comercio de Quito. Una vez superada la consulta, dice, es hora de poner todos los esfuerzos en solucionar la crisis energética. Antes de la consulta, ni siquiera querían hablar de los apagones, ¿se acuerdan? Decían, no, ahora no es momento de hablar de los apagones, es momento de decir que hay que votar que sí. Pero ya está superado ese tema. Finalmente perdieron las preguntas que ellos querían que gane el sí, la del trabajo y la de los arbitrajes. La señora Heller dice que el sacrificio que hemos hecho los ecuatorianos con los ajustes impositivos ha permitido que el FMI se comprometa a entregar 4.000 millones. ¿Saben a qué sacrificio se refiere? A, por ejemplo, que a usted le hayan subido el IVA del 12 al 15%. Pero yo le invito a que piense por 10 segundos nada más en cuál fue el argumento que utilizó el gobierno para subirnos del IVA. Fue el conflicto armado interno. Todas esas decisiones se tomaron después de la supuesta toma de un canal de televisión, en donde no hubo muertos, no hubo consecuencias, no pasó nada. No explotó ni un silbador en esa toma del canal TC Televisión. El mismo canal que hace unos días publicó una foto falsa de la captura de Colón Pico. Esos sacrificios son los que ha hecho el pueblo ecuatoriano. Que le suben los impuestos como el IVA, un impuesto regresivo. Entonces, la pregunta que obviamente yo me hago cuando le leo a la señora Heller de la Cámara de Comercio de Quito es, ¿esos esfuerzos no eran para cubrir el costo de la guerra? Porque a ustedes, a mí, a la Meli, al Esteban, al Carlitos, a todos nos convencieron de que el incremento del IVA era necesario para pagar el costo de la supuesta guerra contra la delincuencia y la inseguridad. Pero si esos sacrificios que hemos hecho los ecuatorianos con los ajustes impositivos ha servido para que el FMI se comprometa a entregar 4.000 millones de dólares, significa entonces que el FMI le dijo al presidente Noboa, presidente, si usted quiere que le aflojemos billete, usted va a tener que subirle el IVA a los ecuatorianos al 15%. Eso significa que el gobierno del presidente Noboa le mintió al país. Que el aumento del IVA no era para la guerra, era para satisfacer a un organismo multilateral y que este a su vez nos desembolse 4.000 millones de dólares, que ¿saben ustedes para qué va a servir? Va a servir para pagar deuda, es decir, nos endeudamos, ¿ya? Asumimos una nueva deuda, para pagar deuda con ellos mismos. Porque desde Lenín Moreno, Lazo, esta es la tercera vez consecutiva, es el tercer gobierno consecutivo que por la falta de liquidez y de dinero recurre a créditos del Fondo Monetario Internacional. Y las condiciones del Fondo Monetario Internacional son súper rígidas, sí, porque en este caso, por ejemplo, implicó que nos den un madrazo en la economía de los ecuatorianos, subiéndonos el IVA, y por eso ahora los mismos ciudadanos que decían
duro presi, vamos presi, todo presi, vamos ahí, el nuevo Ecuador y no sé qué, ahora andan poniendo en el Twitter y en el Facebook y en el Instagram y en todas las redes sociales qué caro que está el Ecuador. Pero claro, este Ecuador es más caro, es más inseguro y es más oscuro. Andamos en tinieblas, no tenemos luz, no tenemos seguridad y es más caro. Usted paga además y paga en exceso, como le ha pasado a mucha gente en las planillas eléctricas de este mes, que a pesar de tener cortes de energía, pues les ha llegado una planilla, una factura con un costo excesivo. Y supuestamente el gobierno iba a asumir el 50% de ese costo este mes, ¿se acuerdan? Que eso dijo el 16 de abril pasado el señor Noboa. Entonces vamos a asumir una nueva deuda para pagar deuda. Tercer gobierno consecutivo que negocia con el FMI. Es la misma receta que hasta el sol de hoy no termina de sanar y de curar a este país. Es el tercer presidente, el tercer gobierno que recurre a la misma receta que ya ha fallado antes y que no ha sido lo suficientemente útil para solucionar los problemas del país. Eso significa que es el tercer gobierno consecutivo carente de ideas, carente de creatividad, carente de iniciativa como para hacer otra cosa que no haya hecho su antecesor, porque Lasso se endeudó con el FMI, inauguró un poste. Noboa se endeudó con el FMI, inauguró canchas sintéticas. ¿Qué gran proyecto con inversión pública se ha inaugurado en el país durante los últimos 7 u 8 años? Una cuestión de simple memoria rápida de todos los ecuatorianos. Ninguno. Pero 10.000 millones, 5.000 millones, ahora 4.000 millones de dólares. ¿Para qué? Para seguir pagando deuda con esos mismos multilaterales. Supera los 80.000 millones de dólares la deuda actual del país. Ahora, después de Moreno, después de Lasso y después de Noboa. Por eso era tan importante revisar el otro día aquella declaración de Nebot, donde él decía que hace 7 años la deuda no pasaba los 40.000. ¿Y cómo es que en 7 años este país se endeudó en 40.000 millones extras y acá no hemos visto la construcción de media escuela? ¿En dónde están invertidos esos 40.000 millones de dólares? ¿En dónde está toda la plata que desembolsó el FMI desde el gobierno de Moreno? ¿A dónde se fue ese dinero? Me quedo pendiente de hablar sobre los cambios en el gabinete. Se va Izurieta de SECOM, se va premiado, se va becado, se va a una dirección del Banco Interamericano de Desarrollo. Ahí habrá que reflexionar y vamos a preguntarle sobre eso a Fernando Yepes. Si es que hay alguna prohibición en el Código Monetario y Financiero ecuatoriano de que ministros o secretarios de Estado salgan inmediatamente del gobierno y formen parte de los directorios de organismos multilaterales. Sobre esto hubo un pronunciamiento del nefasto procurador que tuvo este país, Íñigo Salvador, que dijo que el Banco Interamericano de Desarrollo no era un banco. ¿Se acuerdan? Y así posibilitaron y facultaron la designación de Richard Martínez como uno de los vicepresidentes de ese banco. Fue a ganar $30.000 mensuales después de ir quebrando el país durante el gobierno de Moreno Martínez. Ahora, Izurieta, después de mentir al Ecuador sobre el supuesto sabotaje, inventarse lo de la apertura de las puertas en Mazar, es decir, una cantidad de idioteces, se va premiado al BID, a un organismo multilateral, a ganar no sé cuánto, 15, 20.000 dólares. Becado se va Izurieta. Llega una nueva persona a la SECOM, lo que esperamos es, sin tener ningún tipo de fe en este gobierno, que simplemente ya dejen de vernos la cara de idiotas y no nos mientan, nada más.